Noroña también dio su último discurso y, contrario a Ricardo Monreal, a Noroña se le fueron encima diputados y senadores. La solicitud de licencia de Noroña hizo que Lili Telles sacara hasta el hueso. Y miren que era un hueso bastante grande, ¿no? Que fue hasta objeto de burlas en redes sociales, que para quienes simpatizan con el diputado Noroña, lo que pasó hoy en la Cámara fue un piropo para el diputado, pues lo consideran como si estos están en contra, si estos no lo quieren, que son contra los que nosotros estamos, porque no queremos, no simpatizamos ideológicamente, entonces este es el bueno. Esto, vaya, muchas personas podrán decir no influye, no, sí va a influir en la interna ya del partido Morena. Va a tener un posicionamiento, porque por ejemplo, lo que hicimos en ruta electoral, este ejercicio del simulacro electoral, son resultados previos a la interna. Sabíamos, los conocemos y demás, pero ahora que ya van a estar haciendo campaña, que ya sabemos quiénes los apoyan y quiénes no los apoyan, vamos a ver cómo se van moviendo los números. Ya de por sí, Noroña está arriba de Monreal en prácticamente todas las encuestas. Habrá que ver si después de esto y de lo que viene en la campaña y de recorrer el país, cambian o elevan la diferencia que hay entre ellos. Vamos a escuchar la solicitud de licencia del diputado Noroña y ahorita hablamos de las reacciones bastante coléricas que se dieron por parte de algunos legisladores en la permanente. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros, en primer lugar quiero solicitar que en el documento que se acaba de leer se omita el penúltimo párrafo porque participaré en el proceso para buscar ser coordinador nacional de nuestro movimiento, de la coalición Morena PT Verde. Vengo, como dice la canción, solo vengo a despedirme. Vengo a esta tribuna a hacer uso de la palabra por última ocasión en mi condición de representante de la nación. El pueblo de Iztapalapa me otorgó la enorme honra de lo que establece la Constitución, ser diputado federal, primero de la 64ª legislatura, y por primera vez en la historia de nuestro país, en más de 100 años, los legisladores pudimos ir a una reelección inmediata y el pueblo de Iztapalapa volvió a ratificar su confianza en mi persona. Con no poca congoja dejo este lugar, no el Senado, no la Comisión Permanente, sino mi espacio como legislador federal. Para mí ha sido un honor, es un privilegio poder hacer uso de la tribuna a nombre del pueblo de México, a nombre de los olvidados, de los explotados, de los discriminados, de los olvidados, de los desposeídos. Para mí siempre ha sido razón de pundonor venir a la tribuna a defender las posiciones de nuestro movimiento y de nuestro gobierno. Nunca lo he hecho en un ánimo personal. Todo mundo, como aquí alguien lo ha planteado, en política las cosas no son personales. Y he defendido y seguiré defendiendo con pasión, con firmeza, con entrega, con determinación, mi visión de lo que debe ser el país. De hecho, en los reconocimientos que se hicieron merecidos a mi compañero Ricardo Monreal, alguien planteó que no es el favorito del gran elector. Le digo aquí, a esta soberanía y al pueblo de México, que el gran elector es el pueblo de México. Hay quien no cree que es el pueblo el que va a determinar quien encabece nuestro movimiento el año entrante, pero yo tengo confianza absoluta en nuestro pueblo. Sé que voy un proceso en adversidad, sé que voy un proceso en desventaja. Siempre es así para las hijas y los hijos del pueblo. Nunca ha sido diferente. Siempre vivimos discriminación, vivimos que se nos subestime, vivimos que se nos cierren los caminos y los hijas y las hijos del pueblo sabemos que tenemos que abrirlos con firmeza, con determinación, con carácter, con entrega, con confianza
en lo que representamos. Lo dije alguna vez aquí en tribuna. Me gustaría mucho que mi abuela María de la Luz Velázquez Villalobos viera a dónde ha llegado su nieto. Ella, que era una indígena náhuatl, que tenía tercero de primaria, que por ser mujer, por ser pobre, por ser huérfana, por ser indígena, se le cerraron todos los caminos, hoy aquí estaría profundamente orgullosa que a quien le dedicó su tiempo, su amor, su entrega, su confianza, esté logrando abrirse camino, nada menos que para encabezar al movimiento revolucionario más importante que se haya vivido en la historia moderna del país. Es un honor muy grande el solo hecho de estar entre los 5 compañeros y una compañera que aspiramos a esa representación. Aquí les digo que los 6 garantizamos la continuidad. Y aquí sostengo que yo he decidido participar porque no deja de ser una paradoja que se requiera de un hombre radical para que nuestro pueblo coma 3 veces al día. Que se requiera de un hombre radical para que se convoque a un poder constituyente que haga una profunda reforma a la Constitución de 1917, que a su vez fue una reforma a la Constitución de 1857, para recuperar todo lo que es del pueblo. No le vamos a quitar nada a nadie, pero tenemos que recuperar todo lo que es del pueblo para ponerlo al servicio del pueblo. Tenemos que hacer otro poder judicial porque ese poder está totalmente corrompido y no imparte justicia para nuestro pueblo. Tenemos que lograr que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo, que ningún niño, ninguna niña trabaje. Ayer se celebraba el Día contra la Explotación Infantil y más de 160 millones de niños y niñas trabajan en el mundo. No pocos de ellos son mexicanas y mexicanos y es una monstruosidad que debe desaparecer del escenario nacional. Aquí ha habido no pocos compañeros que hacen invocaciones a sus creencias religiosas. Yo les recuerdo que vivimos un Estado laico. Les recuerdo que vivimos guerras por separar la Iglesia del Estado. Les recuerdo que son totalmente respetuosas las creencias de cada quien, pero que no deben ser invocadas en un debate político ni en el quehacer público de la patria. Todavía una de las cosas que me pesan de retirarme de la legislatura es que no logré que pusieran en letras de oro el nombre de un gigante de nuestra patria, Ignacio Ramírez el Nigromante. Ateo, de los pocos ateos de los liberales. Juárez era creyente, por ejemplo. Melchor Ocampo yo creo que era agnóstico también. Y que es la hora que no está en el muro de personas que merecen estar ahí en la Cámara de Diputados. Y nuestros liberales fueron tan visionarios que en pleno, a mitad del siglo XIX, separaron la Iglesia del Estado. Francia, que guillotinó a sus reyes en el siglo XVIII, hasta 1901 separó la Iglesia del Estado. Colombia hasta 1983. Argentina en 1954 y le costó el gobierno a Juan Domingo Perón. Es la hora que España, la madre patria, sigue con la antigualla de mantener la Iglesia y el Estado en un solo poder político y financian a la Iglesia Católica como si fuera un partido político en esa monarquía. Nuestra patria fue tan grande, nuestros políticos liberales tan gigantes, que lograron a mediados del siglo XIX la hazaña con un pueblo muy creyente, que es absolutamente respetable que lo sea, separar la Iglesia del Estado. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, para los creyentes que existan. Entonces, yo creo que es importante que yo comente que nunca ha sido mi interés lastimar en lo personal a ningún compañero o compañera de la oposición. No deja de ser una paradoja que si yo lograse el sueño de abanderar a nuestro movimiento, no sería un sueño personal, es un sueño colectivo de millones y millones de personas que ven
en mi planteamiento, en mi visión, en mi diario, en mi conducta, en mi larga trayectoria de más de 40 años en la lucha social, siempre en la izquierda, siempre al servicio de nuestro pueblo, siempre a contracorriente. No deja de ser una paradoja que con un hombre así la oposición tendría diálogo permanente. Eso no quiere decir que les vaya a hacer caso, pero diálogo habría. Porque soy un demócrata convencido, porque soy un respetuoso de la pluralidad, porque nuestro movimiento sirve a todas las personas por igual. Nuestro compromiso es de servicio a la patria. Y yo sí hago votos porque la oposición alcance un nivel de madurez, de solidez, de firmeza, donde sus críticas puedan obligarnos a revisar hierros que hagamos y nos ayude a hacer una mejor conducción de nuestro gobierno. Eso fue parte del discurso de Gerardo Fernández Noroña sobre ya la solicitud de licencia, el papel ahora en la contienda interna de Morena. Y aquí quiero poner algunos posicionamientos que empezaron a caerle a el diputado Noroña una vez que solicita su licencia. En particular, pues vamos a empezar, porque a Noroña no le fue como a Monreal, evidentemente, con el de Jorge Triana, el diputado Jorge Triana del Partido Acción Nacional, que déjenme decirlo, vamos a hacer una valoración de cuál fue el más respetuoso de ellos, porque con Noroña no se midieron, honestamente, y quizás, y lo dejaré en stand-by, Triana se portó medio decente comparado con una diputada panista y la propia senadora Lili Telles. Escuche esto. Con la mafia inmobiliaria, Romero, Toledo, discrepamos en eso, pero siempre con el mismo propósito, que ha mostrado una dignidad de otra manera. Con la mafia inmobiliaria, presidenta, quiero primero aclarar que voy a ser completamente sobrio y serio en lo que voy a comentar. No hay sorna, no hay sarcasmo ni nada, diputado Fernández Noroña. Lo comento de manera muy sincera. Primero, evidentemente nosotros no creemos en este proceso que está llevando a cabo el partido oficial, porque es un proceso para elegir candidato a la presidencia de la República, pero le llaman de otra manera. Le ponen un nombre de un cargo directivo interno para darle la vuelta a la legislación electoral. Por un lado, es pues un asunto de ellos, que tendrán que rendir cuentas ante la autoridad electoral. Y segundo, pues también creemos que el resultado está facturado de antemano y que hay por lo menos 3 o 4 personas que están participando de manera testimonial en ese proceso. Eso es punto y aparte, cada quien tendrá sus razones, es lo que opinamos nosotros. Usted, diputado Fernández Noroña, seguramente opina diferente, por eso está participando ahí. Por otro lado, quiero reconocerle de manera completamente sincera que es de los aspirantes el único que ha mostrado una dignidad a prueba de absolutamente todo. Yo escuché una entrevista del diputado Fernández Noroña la semana pasada, bueno, el domingo, donde se referían a él como corcholata y su respuesta fue la cosa más digna que yo he escuchado y quiero hacer un reconocimiento. Y dijo así: yo no soy ninguna corcholata, yo soy un hombre libre que quiere ser presidente de la República. Diputado, eso es tener dignidad y es una lección para el resto de los aspirantes que, por supuesto, con el adjetivo y el apelativo que les llame el presidente de la República se conforman y se quedan con él con tal de aspirar a otro cargo de elección popular. Yo le felicito por esa parte, por también ser autocrítico, esa autocrítica que tanto falta hace a la clase política, pero especialmente al oficialismo y al régimen. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, el mejor de los éxitos de manera sincera. Una cosa es el debate y los diferendos parlamentarios de ideas y otra cosa es que no reconozcamos lo que se hace bien. Y aquí lo que se está haciendo bien es exponer y exhibir una dignidad que muchos quisieran comprar, porque esa no se compra en la farmacia. Se tiene o no se tiene, y usted, diputado, sí la tiene. Felicidades. Miren, creo que, aunque evidentemente no coincido en muchos temas, sobre todo cuando habla de autocrítica, sí hace falta autocrítica a la clase política, a todos, incluyendo al PAN. ¿Ok? Pero
Es otro boleto. Creo que el posicionamiento de Triana fue bastante respetuoso en los límites de las diferencias ideológicas. Luego llegó el posicionamiento de la diputada panista que a Monreal le dijo que no le iba a enseñar de democracia porque él era casi un maestro de democracia y que lo reconocía y que lo celebraba y que se desvivió en halagos y reconocimientos y hasta peticiones a Monreal. Con Noroña se portó completamente distinto. Escuchen esto. A la diputada Marta Estela Romo Cuellar del Grupo de Acción Nacional. Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, diputada presidenta. Estimado Noroña, tenemos el gusto de compartir desde la legislatura 64, ambos por reelección, y sin duda alguna yo creo que el gran ganador de este proceso definitivamente eres tú, que no tienes ni siquiera posibilidad de ganar, pero te colaste en la lista y vas a tener premio de consolación, así que mi admiración, mi respeto, porque lo lograste. Así que creo que yo personalmente no lo celebro y creo que los mexicanos tampoco, porque van a tener que pagar tu salario otra vez otros 3 o 6 años, depende si tu premio de consolación va a ser diputados o senadores. Entonces, pues va a volver a pagar los mexicanos con sus impuestos nuevamente tu salario porque te subiste a la contienda. Qué lamentable, pero pues ya tienes tu premio de consolación y el gran ganador definitivamente eres tú. Te escucho hablar de unidad. Si alguien ha polarizado el debate y ha polarizado a los mexicanos, definitivamente has sido tú, con tus discursos que de una manera han sido interminables, muchas veces ociosos a lo largo de todos estos años y que sin duda te pagan por eso. Muchas veces te he escuchado decir algo que seguramente te van a decir a ti en cuanto termine este proceso y que no me voy a permitir decirlo concretamente, pero seguramente tú vas a saber bien que se habla algo así como de tenga para que aprenda. Así te van a decir a ti, Noroña, como tú terminas tus discursos en la Cámara con esas vulgaridades. Y sí, hay que decirlo con todas sus letras. Eres el gran ganador de esta contienda porque definitivamente ni opciones tienes, vas a tener crecimiento y vas a tener definitivamente otros 3 o 6 años de vivir de parásito de los mexicanos. Y hay que decirlo con todas sus letras, Noroña. Lo que sí voy a decirte que voy a extrañar es esos discursos. Por ejemplo, voy a recordar una anécdota aquí que fue muy divertida en la 64, aquel presupuesto en donde una de tus secretarias entró con un letrero enorme en donde decía, Noroña, paga tus pensiones. Yo creo que ya pagas tus pensiones alimenticias porque si no, pues no podrías ser precandidato. Concluya, así que, Noroña, quiero felicitarte por cumplir con tus obligaciones, entre ellas ya pagar las pensiones alimenticias, en donde en su momento pues te lo reclamaron en un presupuesto y esos momentos tan divertidos sí los vamos a extrañar en la Cámara. Concluya, es cuanto, diputada presidenta. A continuación. Sí, diputada. Presidenta, yo te quisiera... Híjole. Ese fue el posicionamiento de esta senadora del PAN, Marta Estela Romo Cuellar. Quienes no se acuerden, porque seamos netas, muchos diputados son bastante irrelevantes, ella incluida. La única manera en la que se acuerdan de ella es porque Marta Romo fue la que en una comparecencia del secretario de Salud llevó la lápida. ¿Se acuerdan de esta lápida? Esta urna para cenizas cuando era todo el tema del COVID-19. Bueno, para los que no se acuerdan o no conocían a Marta Romo, porque sí, lo tiene que aceptar, ella, si habla de ser irrelevantes, pues yo dudo que la vayan a considerar a ella para una contienda. Ella es bastante irrelevante. La única manera en la que nos acordamos es porque ella le entregó una lápida al secretario de Salud cuando estaban en las discusiones del COVID y que creían que todo estaba muy mal y que México estaba horrible, peor que todos los países y que no sé qué. Bueno, ella es. Para futuras y mayores referencias, es ella. Entonces, a partir de ahí, pues ya se empiezan a hacer diversas solicitudes en donde, sobre todo, están pidiendo que se mantengan las reglas, que se respete el tiempo, porque este posicionamiento, el de Marta Romo, evidentemente fue una burla para sacar mayor, pues, para sacarle raja
estamos hablando del diputado que más los ha hecho enojar, sería un diputado que le ha dado, él dice, la medicina, y yo eso nunca lo voy a dejar de reconocer, que tiene un gran papel legislativo y que es uno de los quizás mejores legisladores que hemos tenido en México, es el propio Fernández Noroña. Entonces, no esperábamos menos, ¿verdad? Esa fue la reacción de esta diputada, que indudablemente, hay que decirlo así, aprovechó el momento de Noroña, de la renuncia, para sacar su propia raja. Ahora pasamos, vamos a escuchar esta, a Jade Cole Polensky. Jade Cole, que después de este posicionamiento dijo que ella también renunciaba para ser candidata, también le dedicó unas palabras a Noroña para despedirlo. Vamos a escuchar esto. De Morena. Gracias, presidenta. Yo quiero expresar mi reconocimiento y admiración a Gerardo Fernández Noroña, a quien conozco desde hace muchos años y tengo que decir que es un hombre de ideas, de principios, congruente, de valor, que ha luchado siempre por las mismas causas. Jamás ha cambiado ni el discurso ni la posición, siempre ha sido fiel a los principios y a los valores. Es un hombre de principios, es un hombre de valores, pero también es un hombre que lee muchísimo. Claro, los que no leen, pues no le entienden. Y claro que no quieren oír discursos largos porque no se pierden en el camino. A ellos hay que presentarles muñequitos para que entiendan. No, él habla pese a que habla para el pueblo, habla de verdad con unos principios y un conocimiento impresionante. Él es un gran tribuno, extraordinario, un gran luchador social, alguien que camina, que conoce la gente. Y a mí les voy a decir, hay gente que me dice, ay, ustedes de Morena, sí, yo también, pero voy a votar por Noroña. Y el otro día se lo conté a Noroña, nada más para que vean en que el ánimo crece, ¿eh? Tenemos grandes compañeros. Y Noroña, yo creo que en verdad es alguien que hay que revisar y valorar, porque quien tenga un poquito de cabeza lo valora y lo valora mucho y lo admira. Gerardo Fernández Noroña es un hombre definitivamente, como ya lo dijo el compañero, digno, pero también es un hombre de valor. Un hombre que no es incansable, de verdad camina y camina todo el tiempo. Trabaja y trabaja muy bien. Y conoce este proyecto, el proyecto de la Cuarta Transformación, como muy pocos. Puede defenderlo como muy pocos. Y cuando lo vemos en la tribuna, pues no necesita ni hacer mayor cosa. Lo trae en las células, una por una. Así que, Gerardo, yo sé que vas a tener extraordinarios resultados. De verdad, mis mejores deseos y ojalá que sí se abran los debates porque a mí me encanta oírte debatir. ¿Escucharon ustedes lo que dijo Jade Cole? Miren, si lo hubiera puesto en una línea de tiempo, quizás hubiera estado mejor. Jade Cole, que estuvo presente en el aviso de renuncia de Ebrard, que se desvive publicando sobre Ebrard y las virtudes de Ebrard, que se postuló para ella ser intento de corcholata, si lo quieren llamar así, en la interna de Morena, dijo que ella iba a votar por Noroña en la interna de Morena. ¿A qué juega Jade Cole Polensky? ¿A dividir? No, está también intentando buscar el futuro, su vida, la misión, qué va a hacer con sus días. Tengo esas dudas. Digo, que vote por quien quiera, pero sí se dan cuenta que en un periodo muy limitado, muy corto, Jade Cole Polensky ha cambiado de idea como de color de cabello. En el caso de Jade Cole, con todo respeto, casi cambió de idea como de nombre. Entonces, Jade Cole primero está con Ebrard, luego dice que va a votar por Noroña y termina pidiendo licencia para ella ser su propio gallo. Usted saque sus conclusiones. Y pasando de Jade Cole Polensky, pues ahora sí, vamos con el papelazo del hueso, que fue el momento de la senadora Lili Telles,
que en tribuna se comporta de una manera, pero si usted la ve en entrevista con Milenio, con sus amigos, ella es un manojo de virtudes y de paz y de tranquilidad. Así que esta fue la manera en la que Lili Telles despide a Gerardo Fernández Noroña y le saca el hueso. La señora de los huesos le saca el hueso. Escuche esto. Le voy a dar una despedida. Mientras ustedes, legisladores, entre comillas, de Morena, solo están pensando en su hueso, está estallando una crisis en el campo mexicano. Mientras ustedes, legisladores de Morena, están con su show de marionetas, títeres, mariachis y su espectáculo de lágrimas y risas alabándose entre ustedes. En Chihuahua hoy se van a tomar las instalaciones de las oficinas de las delegacionales del bienestar, porque los agricultores pequeños y medianos de todo México están al punto de la quiebra. Hoy, mientras ustedes están peleando ferozmente por su hueso, en Guanajuato, en Guerrero, en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas y en Zacatecas, se levantan los agricultores pequeños y medianos para protestar porque ustedes, legisladores de Morena, a cambio de un hueso, les robaron el dinero de los precios de garantía. Mientras ustedes están ya contentos con su hueso asegurado, con este gobierno se importan más toneladas de maíz que nunca en la historia, mientras ustedes solo pelean por su hueso. Los pequeños y medianos agricultores han sido abandonados después de que el presidente de la República les juró que les iba a garantizar los precios del maíz y del trigo, y ese dinero ahora lo ocupan ustedes por sus huesos. Con ese dinero están pintando bardas, rentando espectaculares, mandando a hacer miles de camisetas, repartiendo tortas por su hueso, nada más por su hueso. Todos los agricultores del Frente Nacional para el Rescate al Campo están al punto de la quiebra por la incapacidad y la ineptitud de Morena, que les ha cerrado las puertas de Palacio Nacional. El Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano fue acosado frente a Palacio Nacional, puertas cerradas, por el jefe de ustedes, el que les reparte estos huesos y está hundiendo en la peor crisis alimentaria al campo y a México. ¿Y por qué abandona Morena y le da esos golpes a los agricultores? Concluya, por favor. ¿Por qué? Porque quieren más pobres para esclavizarlos a cambio de votos y que ustedes puedan seguir teniendo huesos mientras hacen más pobreza y miseria en México. Aquí les dejo su hueso. Aquí se los dejo, señores de Morena. Esto es lo único que les importaba, mientras hoy en más de 10 estados de la República Mexicana empiezan a surgir las protestas, salen los tractores a las calles, a las carreteras a reclamar por este golpe mortal que le han dado al campo mexicano solo para producir más pobreza y para beneficiar a sus socios, los criminales, que son los que se benefician sembrando droga y produciendo droga en los laboratorios. Esos sus cómplices, a esos también les deben este hueso, son los únicos beneficiados. Se los dejo, senadores, ahí está su hueso, pero recuerden, de discusión. por una vez deberían pensar en los agricultores, porque ¿saben qué, señores? Oradora, por la favor. patria es primero que su hueso. Por favor. Ahí está.
Eso fue lo que pasó en el Senado de la República, esos fueron los posicionamientos, cada uno de los perfiles empezó a hablar, a decir lo que venía lo que salía de su ronco pecho para apoyar o atacar a los candidatos. En el caso de Lili Telles, no pudo decir nada en contra de Noroña, si se dan cuenta, ella aprovechó el momento aprovechó el momento de la despedida de Noroña para sacar otro tema que tenía que ver con el campo mexicano, no como tal contra él. Exacto, es un golpeteo general hacia los candidatos y sobre todo es interesante cuando Lili Telles primero le dice a Ricardo Monreal que él no es de Morena porque tiene muchas más virtudes, cuando después se va quejando diciendo que es que lo despidieron con mariachi.